nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cayetano de Thiene nació en el año 1480. Fue doctor en Derecho y sacerdote. Llegó a ser secretario del Papa. En 1517, llevado del espíritu evangélico, fundó la Compañía del Amor Divino, dedicada a la asistencia a los enfermos, pobres e incurables. Fundó también la Orden de los Teatinos, dedicados a la administración de los sacramentos y las obras de caridad. Una de las frases con las que encaraba la tarea era: Cristo espera y nadie se mueve. Murió en Nápoles a los 67 años. Lo invocamos como intercesor por el pan y el trabajo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Nahum. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Ha sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel. Los salteadores las habían saqueado y habían destruido sus sarmientos. Un destructor te ataca de frente, monta guardia en la fortaleza. Vigila los accesos, cíñete el cinturón, concentra todas tus fuerzas. Ay de la ciudad sanguinaria, repleta de mentira, llena de rapiña, que nunca suelta la presa. Chasquido de látigos, estrépito de ruedas, galope de caballos, rodar de carros, carga de caballería, centelleo de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de víctimas, cuerpos a montones, cadáveres por todas partes. Se tropieza con los cadáveres. Arrojaré inmundicia sobre ti, te cubriré de ignominia y te expondrá como espectáculo. Así todo el que te vea huirá lejos de ti, diciendo: Nínive ha sido devastada. ¿Quién se lamentará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La herencia del Señor es su pueblo. La herencia del Señor es su pueblo. Está cerca el día de su ruina, y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo, y tendrá compasión de sus servidores. La herencia del Señor es su pueblo. Miren bien que yo, solo yo soy, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y doy la salud. La herencia del Señor es su pueblo. Cuando afile mi espada fulgurante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. La herencia del Señor es su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Por qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán
antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este viernes estamos en la 18ª semana del tiempo ordinario. Qué hermoso que es lo que nos trae San Mateo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Cuando yo que cueraña de entonces ya me uponana, allí cuapona llevamba, ese va peñan de yara, o esa caña de esta es la hoja de ruta. Ñangua es el pico la salvación, las salvaciones dice felicidad. Y catuta pico ñande ya popona veñan de yara o yeruea ñande, eso significa, queridos amigos, el camino que hoy nos propone la Iglesia en su catequesis de la teología bíblica, es decir, aquí el renunciar a sí mismo, buscando el bien común, es lo que el Señor nos va pidiendo. Ahora dice, el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar, pedagogina ve siempre, o ya te pecayas a esa curiguazú, ya lleva ya te pecayas siempre por las cosas simplemente mejores para él, pero cuando llega cuay, hano maña cuay, mava las apisacuera, hoy coteme va y que está allí a tu lado, ese hermano tuyo que necesita de tu gracia, de tu presencia. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿Eso qué nos quiere decir, queridos amigos? El que quiera, aquí justamente, el que quiera ganar, el que quiera salvarse, ese es el que se va a esforzar, va a luchar, va a tomar cada día su cruz y seguirlo al Señor. Ya la curusú en la vida cristiana significa, es el simbolismo de una entrega total. Es todo lo contrario de lo que nosotros podemos pensar. Ciertamente que es el palo del juicio, el juicio ante nuestra propia vida y nuestra propia existencia, ¿verdad? Pero por lo menos tiene ese deseo, entra, pregunta, ve. ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Había todo tante avente más vive. Eva la me da me pelle ponante se emboí la pipota a Jobat. Sin embargo aparece el hombre que cambia la vida y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de Dios, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Es decir, queridos amigos, que aquí es la misma presencia de Dios quien nos juzga. Entonces en la medida en que ñande y cuá, apeñande yara y ñande, dale, este es mi hijo, el camino. Peisa bandere en guajeta y na, peisa bandere ya potas y na lleva. Y entonces, porque el Hijo del Hombre vendrá en la iglesia, pagará a cada uno presentes, no morirán antes de ver al Hijo, a los que ustedes, ¿verdad? Al Hijo del Hombre, a los que ustedes están esperando. Es la expectativa del ungido, es la expectativa del Salvador. Y aquí entonces el Señor que se hace presente, pero para que nosotros también hagamos este camino tan importante. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de otros ángeles. Y así entonces pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Es decir, aquí la profundidad es que el Señor nos llama siempre a tener mucha esperanza. La esperanza ante las dificultades, la esperanza ante la muerte, porque eso no es el fin, es el camino, es la fuerza, es una liberación profunda y personal. ¿Verdad? Entonces les aseguro, pagará para cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes morirán antes de ver al Hijo del Hombre montado como uno.
queridos amigos, pedimos esa gracia también, ¿verdad? Para nosotros, poder distinguir, poder saber, todo un camino de vida espiritual. Volvemos enseguida, queridos amigos, sobre todo también reflexionando más sobre esta palabra de Dios, sintiendo más también esta palabra de Dios. Es una vuelta a lo profundo de la esencia del hombre, preguntarse quiénes somos nosotros, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que siga anunciando la esperanza de la salvación en la persona de Jesús, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que logren guiar a los hombres y mujeres de nuestros tiempos hacia la salvación, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan la importancia de la fe y respeten la libertad religiosa, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos al encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí
comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces en esta Eucaristía y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor.